Buenas tardes, Horizonte Noticias. Estamos ya listos, totalmente en vivo. Cristian Navarrete y su servidor, Domingo Canales, para llevarles las noticias que se han generado en las últimas horas. Estamos ubicados sobre Avenida Cuauhtémoc número 134 en el fraccionamiento Hornos, con una buena carga de trabajo, pero felices de hacer lo que nos gusta para informarles desde un ángulo diferente, especial, como son las noticias. Pues no son solamente cifras, datos, no es solamente una información como tabique, un dato duro, hay que desmenuzarlo, llevarlo al análisis. Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal, Domingo? Te saludo con mucho agrado. Un saludo también para nuestros amigos que nos hacen favor de vernos, escucharnos y seguirnos como todos los días. Ya estamos a 22 de mayo, martes 22 de mayo, y hay mucha información, Domingo, como siempre. Oye, ayer se salió el mar, exactamente en la calle Juan de la Cosa, aquí muy cerca de la Diana, de la glorieta de la Diana, entre los hoteles Emporio y Playa Suites. Es ya tradicional, ya es común que el mar salga por esa parte. Las olas empiezan a reventar muy cerca de la franja de arena y con tal fuerza que llega hasta la avenida costera Miguel Alemán, como sucedió anoche. Esto se debe al mar de fondo que por estas fechas ocurre. Hay que tener precaución, está dando mucha información, muchos avisos de alerta, tanto el gobierno municipal como la Secretaría de Marina, como la Dirección de Protección Civil. Cristian tiene el dato oficial. Dínoslo, por favor, Cristian. Gracias, Domingo. Hay que estar atentos y alertas a la información que emitan las autoridades, y en este caso dice el gobierno de Acapulco que va a continuar la manifestación de oleaje elevado en Acapulco. De acuerdo a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, se mantiene la alerta preventiva por alto oleaje debido al evento conocido como Mar de Fondo, el cual está afectando a las playas del puerto. Ante esto, se recomienda a bañistas, sector hotelero y restauranteros, así como a prestadores de servicios turísticos que atiendan las medidas preventivas que emitan las autoridades, que se deben de dar atención pronta y estar atentos ante este fenómeno que se presenta, como ya lo hemos repetido y reiterado desde que inició. Cada año se presenta en estas épocas, Domingo, amigos de Horizonte Utópico. Y bueno, el reporte que emitió la Secretaría de la Marina Armada de México señala que continuará la fuerte manifestación de oleaje elevado a lo largo de las costas del Pacífico mexicano, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con las olas recurrentes en el interior de la bahía de Acapulco que pueden alcanzar hasta los 3 metros de altura, mientras que en áreas de mar abierto rebasan o podrían rebasar los 5 metros. Por esto, Protección Civil de Acapulco mantiene precaución y vigilancia en las zonas de playas desde Barra Vieja, Bonfil, Pie de la Cuesta e interior de la bahía, desde Playa Icacos hasta Hornitos. Y bueno, el exhorto que hace el Ayuntamiento de Acapulco a los bañistas es que respeten las recomendaciones del personal salvavidas, entre ellas no introducirse al mar si están con las olas muy altas, evitar acercarse a observar el rompimiento de las olas, no jugar con las olas, no practicar actividades acuáticas mientras el oleaje está alto y no ingresar al mar si hay una bandera roja en la zona de playa, y alejarse en caso de que las olas lleguen hasta las palapas, como ha ocurrido ya en internet. Hay unas imágenes de cómo ya subió por el fuerte oleaje, ya la arena ya la sacó el mar, ya ha tapado algunos restaurantes aquí en la bahía, Domingo. Hace rato que terminé en mi programa, mi participación en 103.9, buenísima. Que en un momento FM. Vamos a hablar del tema. Por favor. Saliendo, obviamente tomé Costera Miguel Alemán y llegué hasta Condesa, y efectivamente no me tocó que las olas llegaran en ese momento hasta los restaurantes. Sin embargo, estaba la arena totalmente húmeda, mojada, de que acababa de llegar la marea hasta las palapas, hasta las instalaciones de los restaurantes, y sí había personal de protección civil para que no se utilizaran los deportes acuáticos, y también tuvieran cuidado las personas que están dando el servicio, en este caso de restaurante o bar, a orilla del mar. Y vaya que es impresionante la espuma, las olas, cuando revientan ahora con este fenómeno. Y más vale prevenir que lamentar, abstenernos unos días de ir al mar. Parece que ya mañana, dicen los
meteorólogos que ya mañana estará la situación mucho más tranquila de mar de fondo. Vamos a ver qué sucede, pero estar alertas, atentos, Cristian. Y si me permites, déjame darles el número telefónico de Protección Civil aquí en Acapulco para cualquier emergencia. Es el 440-7031, se los vuelvo a repetir, 440-7031, o bien pueden contactar vía redes sociales, que ahorita en esta época y a estas alturas es lo que se utiliza más. Para contactarlos también los encuentran como Protección Civil Municipal de Acapulco, también directo al ayuntamiento, al Facebook del Ayuntamiento de Acapulco. También pueden solicitar en caso de alguna emergencia, Domingo, pero sí es importante que atiendan las recomendaciones para salvaguardar su vida. Por supuesto, claro que sí, Cristian. En otra nota, un tema que lleva ya un buen tiempo en el interés público y particularmente del ayuntamiento y del licenciado Alberto López Rosas. Me refiero a una discusión que ahora mismo parece ya tiene sentencia, una deuda de 48 millones de pesos que el gobierno municipal, el Cabildo, no ha querido reconocer como deuda pública y que quiere que sea una cuestión personal. Hace unos minutos entrevistó Horizonte Utópico a Alberto López Rosas para saber qué había sucedido, cómo estaba la situación realmente, y es muy clara. El juez ya dictaminó, pues el propio Alberto López Rosas inició un juicio, una demanda y ganó. ¿Qué dice el juez? Que es deuda pública estos 48 millones de pesos. ¿Por qué es deuda pública? Porque ese dinero se ha convertido precisamente en obras, se puede medir, se puede pesar, se puede observar que ese dinero, esa obra, que se transformó ese dinero en obra pública, está al servicio de la sociedad y que en ningún momento hubo, en palabras del propio licenciado Alberto López Rosas, hubo menoscabo al patrimonio municipal. Entonces le pregunto, bueno, licenciado, ¿por qué esta polémica? ¿A qué obedece? ¿A qué puede obedecer que usted tenga nuevamente que remar contracorriente en este tipo de cuestiones? Dice: Domingo, es muy claro, dile a tus amigos de Horizonte Noticias que es un problema partidista, es un problema político partidista, y en este tiempo de contiendas en donde se dan con todos los personajes que buscan algún cargo, algún beneficio, bueno, pues sacan a relucir algo que ya tiene sentencia. El juez dice, le contesta a los miembros del Cabildo del gobierno municipal que es deuda pública y no es algo privado. Bueno, al menos una victoria más para el licenciado Alberto López Rosas, que ha tenido que batallar y demostrar su honorabilidad. Qué bueno que sea un juez quien lo dice y no su equipo o alguien por ahí. Dime, Cristian. Y recordemos en declaraciones que ha hecho también el mismo licenciado Alberto López Rosas en otros medios, que lo solicitó también en la administración pasada, que se cubriera este adeudo como tal, como ayuntamiento, que absorbiera esta deuda, no de una manera personal, pero tampoco la administración pasada quiso hacer esta petición que solicitó él, perdón, y ahora el juez lo está dictaminando, y también el alcalde ya fijó postura al respecto. Él comentó que se está analizando esta situación, el caso de él, y lo deja en claro que no es una cuestión personal ni partidista, claro, sino que se tiene que analizar para que también, dice él, que no se pueda afectar también al ayuntamiento. Se tiene que hacer un análisis concreto de esta situación y que próximamente, pues obviamente se va a fijar alguna postura al respecto, Domingo. Siempre me ha quedado claro que no es una cuestión personal entre el presidente municipal, Evodio Aguirre Velázquez, y el licenciado Alberto López Rosas, ex presidente municipal también, sino una cuestión de partido, una cuestión de grupo, y que es, como bien lo dijo el licenciado López Rosas, político partidista. Pero bueno, menos mal que es ya un juez quien va a determinar, o quien ha determinado cómo está la situación. Pasando a otra nota, esta es un ejemplo más de cómo son los choques político partidistas, pero ya en otro rubro.
Morena, el partido Morena y el partido del PRD y el PAN también han acusado al PRI y a su candidato Ricardo Taja de haber rebasado el límite de campaña, de tener un mal manejo de los recursos económicos para su campaña, y les contesta Ricardo Taja que no hay nada ilícito, que todo está comprobado, que se puede hacer una especie de fiscalización para que vean que su campaña, que sus gastos son de acuerdo a lo que marca la ley, y que no tiene el PRD y Morena alguna razón. Se pegan con todo en estos tiempos, se pegan con todo. Por cierto, estuvo el candidato a la alcaldía de Acapulco por parte del PRI, Ricardo Taja, en la zona poniente de Acapulco, allá por Pie de la Cuesta. ¿A qué se compromete? Se compromete a resolverles el problema del alumbrado público, del drenaje, del agua potable, que llevan décadas y décadas sufriendo de esta situación. Y también a desarrollar, a detonar turísticamente esta zona que ha padecido, sobre todo con la construcción de la carretera Mocimba Pie de la Cuesta, una grave crisis de visitantes, de desarrollo económico, y piensa hacer de Acapulco, dice Ricardo Taja en su discurso, una potencia económica segura. Bien, bueno, vamos a ver qué ocurre. En contraparte, Ceferino Torreblanca Galindo estuvo también recorriendo parte de Acapulco, y él dice que ante el abandono y la desolación del gobierno municipal se hace necesario un gobierno diferente que él encabezaría. Por supuesto, todos hablando bien de su persona y de su proyecto de un gobierno municipal. Cristian. Y quien también anda realizando actividades, obviamente, es Joaquín Vadillo, Jaco Vadillo, como lo conocen, el candidato de la coalición que encabezan el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Se reunió con socios de la AMPI, que es Empresarios de Bienes Raíces, que estuvieron encabezados por María Dolores Aguirre, donde también dieron a conocer, coincidieron en la necesidad urgente de que se pueda modernizar los sistemas administrativos y buscar mecanismos para que se pueda garantizar la certeza jurídica en el patrimonio familiar, y establecieron compromisos en este sentido. Domingo. Oye, y el transporte público, el sector del transporte público en el municipio también apoyando a Jaco Vadillo, están juntando esos grupos que les puedan dar prestigio y probablemente votos, pero el voto más importante es el de nosotros los ciudadanos. Nos tienen que convencer, que llegar a emocionar y a, por supuesto, a hacer que creamos no solamente en sus palabras, sino en sus estudios. Elaboran una especie de libro que presentan ante el INE para demostrar que tienen idea de lo que van a hacer. A ver si convencen pues al electorado. En cambio, otros candidatos muy fríos, muy alejados. En este caso me refiero a Adela Román, que se supone que venía con una fuerza de Morena y con el boom de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, suena poco, mucho más, como lo dijimos ayer, Ricardo Taja y Jaco Vadillo. Cristian. Y en este caso podemos tener dos lecturas. Una, se están esperando nada más en afianzarse o colgarse de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, o lamentablemente sus equipos de campaña, quienes manejan los medios, no traen puestas las pilas. Ya se les olvidó que iniciaron el fin de semana actividades, y creo que deben de ponerse más las pilas para poder hacer que sus candidatos, no nada más Adela Román, sino también los otros demás candidatos, aparezcan, sean públicos, porque si no, por más recorridos que hagan en las colonias, si no se difunde lo que están haciendo, las propuestas de campaña y los eventos que realizan y a qué se comprometen, muy difícilmente van a llegar a demás lugares donde no se pueda ir a caminar a pie. Ahí los equipos de comunicación de cada candidato sí les está faltando, no diría un poquito, mucho, ponerse a trabajar para dar a conocer la información que hacen todos los días y la agenda principalmente. Tienes razón, suponen que con su persona y con las siglas van a ganar, a lograrlo todo, pero bueno, a ver qué ocurre. Nosotros vamos a estar atentos, por supuesto. ¿Qué más información del ayuntamiento, Cristian? Domingo, hablábamos de este alto oleaje que hay en el puerto de Acapulco, que se está presentando en Acapulco y en otras zonas del país. Bueno, el alcalde también realizó un recorrido para supervisar
y vigilar cómo si hay algunas afectaciones en la costera Miguel Alemán después de este fenómeno que se presenta cada año. Y bueno, hasta el momento no ha habido afectaciones severas, más que como tú lo comentabas, en la calle Juan de la Cosa, que es donde se recupera, yo no diría que se sale el mar, recupera espacio el mar en estas épocas del año. Y sí, una de las partes que menciono que es importante que se pueda hacer una obra para que no ocurra esto, porque recordemos que también esa es una zona que utilizan muchos ciudadanos y principalmente turistas, se estacionan en ese punto, en esa calle, y ya recordemos que ha habido afectaciones a los vehículos precisamente por no respetar un disco, o 2 discos me parece que hay ahí que indican que está prohibido estacionarse, no lo respetan, recupera el espacio el mar y ahí viene el problema con sus vehículos. Oye, Cristian, ojalá que en este recorrido que hace el presidente municipal Evodio haya notado que hay un exceso de basura en los accesos a las playas. Muchísima basura. Nos sacaron las imágenes, da a conocer el ayuntamiento las imágenes donde barren y lavan la Condesa. Se hicieron patos, amigos de Horizonte Noticias. Los accesos a las playas están asquerosos, llenos de basura. No la levantaron. Parece algo tramposo, netamente mediático. La foto lavando la Condesa, levantando 10 toneladas de basura y todas las toneladas que ellos quieran. Pero los accesos siguen igual que siempre de sucios. Ojalá lo haya notado el día de hoy el presidente municipal y pida que vayan a limpiar y a lavar también los accesos. Qué vergüenza que tengamos que tener esas imágenes, estos descuidos en una ciudad tan importante como Acapulco y que es siempre. O sea, ya debería de haber una experiencia, ya debería de haber una hoja de ruta para checar ese tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sin duda alguna, el coordinador de Zonatur, Carlos Amezcua, que es una persona abierta a los comentarios y está atento a la información que generan los medios, van a tomar cartas en el asunto para atender este llamado, porque es importante que se mantengan los accesos a las playas limpios, porque por ahí pasan los turistas. Pues ojalá que nos escuche, le digan, le hagan saber de la Dirección de Comunicación Social que eso está ocurriendo para que ya mañana u hoy mismo estén ya recogiendo la basura y lavando, que está asqueroso por ahí. Pasando a otras notas, Nestora Salgado, la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, exigirá reparación del daño y responsabiliza a José Antonio Mit Curibreña, el candidato del PRI a la presidencia de la República, de lo que le pase ante las descalificaciones entre las acusaciones de secuestradora y de una delincuente en la política. Hay otro sector que tiene una idea muy diferente de este personaje. Dice ella que esto es violencia política de género. La semana pasada hablamos acerca del machismo afectando a la política, especialmente a las mujeres que incursionan en esta actividad social y profesional. Violencia política de género. Me parece que ya está José Antonio Mit tratando de recomponer un poco el discurso. Ojalá que se aclaren las cosas porque si algo no se vale es descalificar sin pruebas a nadie, Cristian. En sus cuentas de Twitter, Nestora Salgado ya escribió: el próximo jueves presentaremos una denuncia civil por daño moral en su contra. Sí. Señalando a José Antonio Mit, con sus declaraciones ha puesto en riesgo la vida de mi familia y mi persona. Discúlpate y renuncia, acompáñanos a la sede del Poder Judicial Federal. Esto lo dijo en su cuenta de Twitter. Y bueno, también su abogado en conferencia de prensa dijo, Sandino Rivero dijo que Mit demuestra desprecio total y falta de respeto al Poder Judicial y a la Procuraduría de Guerrero, ya que ambas instancias dictaron la inocencia de Nestora Salgado. Y bueno, insistimos que también pidió la renuncia de Mit como candidato de la coalición PRI, Partido Verde y Panal, y dijo que después de sus declaraciones en el segundo debate, la casa de su hija en Guerrero fue atacada a tiros. Este señor pone en riesgo la vida de toda mi familia. Más que ser un ataque o, como lo mencionaste tú, alguna cuestión de género o abuso, se me olvida el término que manejaste, Domingo, sí. Me parece que
no le informaron bien la situación de Nestora Salgado, nada más le dieron un detalle mínimo en este caso, Sí. y él se dejó llevar por sus asesores. Quiero pensar que fue eso, y fue que utilizó el caso de Nestora Salgado en su debate presidencial, que le salió el tiro por la culata. Violencia política de género, Violencia efectivamente, política. yo creo que sus asesores se les hace fácil, se les hace cualquier cosa, decirle, oye, llama la atención con este comentario, descalifica, pega, y así vas a obtener algunos puntos por ahí, y no se dan cuenta realmente si están diciendo o no la verdad. Ya van dos datos que al menos aquí de Guerrero le dan de manera muy errónea a José Antonio Mit Curibreña. En fin, a propósito de los candidatos, el Instituto Nacional Electoral da a conocer que el segundo debate fue más visto o sintonizado que el primero, con un margen de 1.2 millones de ciudadanos, es decir, que fue visto por 12.6 millones de mexicanos mayores de 18 años. El primero, que fue a finales de abril, fue visto por 11.4 millones. Cierra el INE diciendo que entonces creció la audiencia en 9.6 millones de ciudadanos mexicanos. Y bueno, de alguna manera las expectativas eran altas y terminó desilusionando. Parece que a nadie convenció el formato de este debate, este segundo debate. En fin, y hablando ahora del presidente Enrique Peña Nieto, otro desliz acapara la atención en las redes sociales. Los memes no se han hecho esperar. ¿A qué me refiero? Que ayer, con el aniversario del generalísimo Lázaro Cárdenas, fundador, por cierto, del Instituto Politécnico Nacional, entonces recordando parte de su labor, hubo un evento en Los Pinos, y el presidente Enrique Peña Nieto declara que el Instituto Politécnico se fundó hace 400 o 500 años atrás. El Politécnico se fundó hace 82 años, en 1936. Ya se imaginan los memes, ¿no? Llegando Cristóbal Colón y en vez de decir tierra a la vista, Politécnico a la vista, que estaba el Politécnico en Teotihuacán, bueno, una serie de memes. Pasa que el presidente tiene fuga de ideas. Hay una anécdota, mencionan que cuando él era universitario, una ocasión en clase sus compañeros se burlaron de él y les dijo que él no era tonto, que él estaba preparado y que a pesar de ese problema de atención, ¿sí? Tiene una fuga de ideas, tiene un problema de atención en un momento dado, como si cierta presión lo distrajera. Ese es el problema de fuga de ideas ante una presión inmediata. Ese es el problema de Enrique Peña Nieto. Y les dijo, no se preocupen, a pesar de este problema, gracias a las relaciones que manejo, un día voy a llegar lejos. Bueno, lo consiguió. El problema no es ese, el problema es que no ha estado a la altura de los retos de nuestro país. En fin, hace 400 o 500 años, dijo el presidente, que se fundó el Politécnico Nacional, un instituto que ayudó mucho, que hasta la fecha, porque la UNAM tiene que rechazar a muchísimos, alrededor de 80,000 alumnos cada año, y el Politécnico absorbe una gran parte de esto y ayudó mucho, sobre todo en carreras de ingeniería. Esa fue la función, ¿no?, del Politécnico Nacional, Cristian. Domingo, y cambiando de tema, fíjate que ya va a concluir la temporada de cruceros aquí en Acapulco. Van a ser 32 en total los que estén arribando al puerto de Acapulco. Este dato lo dio a conocer el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, de Turismo a nivel estatal. Y como dato, Domingo, en la temporada de cruceros 2015-2016 hubo 19 cruceros los que arribaron al puerto. Fueron cerca de 25,484 pasajeros de diferentes países los que llegaron a Acapulco. Sin duda alguna, es importante que se siga trabajando para que cada año, cada temporada de cruceros sea más. Recordemos, hubo un momento en que eran más de 50 los cruceros que arribaban al puerto. No, y hace algunas décadas, hace unos 20 años, 30 años, los cruceros se quedaban por 3 días,
era algo maravilloso. Se quedaban por 3 días los pasajeros, en su mayoría bajaban y se hospedaban, lo puedo decir, en el Hotel Princess, en el Pierre Marqués, se quedaban hospedados. A los taxistas les iba muy bien, eran unos LTD, unos Caprice, unos carros grandes, maravillosos, se la pasaban los turistas extranjeros, en su mayoría de origen canadiense, estadounidense y por qué no decirlo también europeos, hacían recorridos, yo me acuerdo muy bien, por el Cayaco, por la Sabana, por la Cima, no me van a dejar mentir nuestros amigos taxistas. Hoy en día eso ya casi no ocurre, los mercados de artesanías llenos, las platerías, la platería era un gran negocio, famosa La Plata a nivel mundial. Me acuerdo los bailables en el centro de Acapulco, había también ahí un evento de voladores de papantla. Hoy en día el pasto está seco en el centro de Acapulco, pero ojalá que la Secretaría de Turismo Estatal haga algo porque se queden más días, que se queden por lo menos 48 horas, hay algunos que se quedan 10 horas, el penúltimo se quedó 10 horas nada más, es un pequeño estirar las piernas en la costera y van para arriba. En fin, tenemos mucho que hacer por el turismo. Cristian. Y de acuerdo a datos que uno puede encontrar en algunas notas periodísticas de hace años, en el 2018 la llegada de cruceros al puerto de Acapulco, fíjate, significaba una derrama económica promedio de $30 millones por temporada, pero debido a los problemas de inseguridad, prácticamente desapareció como segmento turístico internacional. Hay que decirlo, o sea, el principal problema para que nos visite el turismo extranjero es la inseguridad. El día que eso desaparezca, seguramente vamos a retomar buenos niveles de visitantes extranjeros. Cristian. Y por otra parte, domingo, amigos de Horizonte Utópico, déjenme leer uno de los comentarios. Santiago Ontiveros, excelente forma de tener al día a toda la población de la zona costera de Guerrero ante este fenómeno natural. Felicidades, Santiago Ontiveros, gracias por escribirnos. Arnold García, saludos. Elvira Salgado también nos está viendo. Nuestro amigo de la zona poniente, José Luis Díaz, dice: muy buenas tardes, Domingo y Cristian. Sí, las olas están fuertes, que las oigo cuando chocan las olas en las piedras. Hay que tener cuidado. Saludos desde la Nueva Era. Saludos hasta allá a José Luis. También Richard Garrido. Bien, mi güero, lo veo desde el gimnasio, o lo veo en el gimnasio, mejor dicho. También José Luis Díaz otra vez. Manda saludos para todo el personal de Horizonte. José Luis, un abrazo. De Horizonte Noticias. José Juan Arias Venancio. Así es, piensan que con el solo hecho de ser de Morena ya ganaron y dicen que porque no tienen dinero ni para playeras, pero Marcial así siempre ha conducido al partido aquí en el municipio de Acapulco. Y es que también las declaraciones de la candidata no han ayudado mucho, diciendo que no traen material, no traen pegatinas, no traen nada, que la gente les anda regalando prácticamente el material. Yo creo que no es la forma de hacer campaña. Insisto, le está fallando quien le maneja los medios. Sus asesores no le están haciendo buen trabajo. Además de que pelearon al interior de Morena, se sentían gobierno antes de siquiera empezar una campaña política, una campaña por el voto, y se sintieron gobierno, pelearon por los puestos, por los cargos, mucho antes de tiempo. Y miren, inician la campaña divididos, hay que decirlo, lo sabemos, lo notamos, inician divididos y ahí están las consecuencias. Cristian. Y no he visto, o yo no sé si tú, Domingo, tampoco se ha visto la operación cicatriz, que en todos los partidos se tiene que dar, pero en este caso, en el partido de Morena, yo no la he visto, y hay muchos inconformes que probablemente no voten por sus candidatos. Es muy probable. Lo único que le da forma a Morena aquí en Acapulco es precisamente la figura de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes por sus comentarios. Muchas gracias, estamos para servirles, Cristian. Domingo, por otra parte, hace menos de una hora, los dirigentes a nivel estatal del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano citaron una conferencia de prensa para dar a conocer que 8 candidatos de esta coalición que encabezan sus partidos se encuentran amenazados por el crimen organizado. Y bueno, dieron datos: Pablo Segura de Teloloapan, de Zihuatanejo Gustavo García,
de Tixla, Eric Alcaraz, de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Costa, y de Huitzuco de los Figueroa, Eder Nájera. También aprovecharon para dar el respaldo a su candidato que está compitiendo a la alcaldía por Chilpancingo, Antonio Gaspar también, pero sí, la nota fue eso, que 8 de sus candidatos están amenazados por el crimen organizado. Domingo. Es una realidad, y a veces los organismos electorales en Guerrero no quieren verlo claramente, le sacan la vuelta al tema, no quieren hablar de frente, dicen que eso ocurre en cualquier parte del país, pero aquí es más claro, se recrudece el tema de la violencia y las elecciones, Cristian. Por otra parte, volviendo a información que tiene que ver con Acapulco, con cuestiones que tienen que ver con los jóvenes que hacen el servicio militar nacional, la Sedena determinó no admitir solicitudes de jóvenes anticipados. El jefe de la Junta Municipal del Reclutamiento del Servicio Militar Nacional del Ayuntamiento aquí en Acapulco, José Claudio Astudillo Figueroa, dio a conocer que por disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir del 7 de abril del presente año, no se admiten solicitudes de jóvenes anticipados que quieran realizar su servicio militar nacional. También dio a conocer que por dicha medida, en este 2018, solo se podrá hacer el trámite de su cartilla a los jóvenes de clase 2000, que sean 18 años cumplidos o por cumplir en el 2018, y los remisos hasta los 40 años de edad, es decir, no aceptarán las solicitudes de jóvenes menores de 18 años. ¿Tú sabes por qué están pidiendo muchos jóvenes hacer el servicio? Una parte de los jóvenes porque les urge ir a Estados Unidos, o sea, saben que sus expectativas de vida, la oportunidad que te da Acapulco o Guerrero son muy limitadas, no hay empleo, y si hay empleo muy mal pagado. Entonces los jóvenes quieren irse cuanto antes, con cartilla, con la secundaria terminada o preparatoria terminada. ¿Algún documento oficial? Vaya. Algún documento oficial. Por ello quieren rápidamente obtener estos documentos e irse de mojados, como decimos por acá. Quieren irse a Estados Unidos a probar suerte. La migración sigue siendo muy fuerte aquí en Guerrero, y si no, le preguntamos a nuestra amiga Laura Padilla, a quien le mandamos un saludo muy cordial. El tema de la migración es especialidad para ella, y el futuro de muchos jóvenes está más allá de nuestras fronteras, Cristian. Y por otra parte, Domingo, de los que son usuarios de redes sociales, Twitter tuvo un problema técnico y no estuvo en funcionamiento un buen rato. Domingo, tú tienes el dato. Sí, se cae Twitter por la tarde en prácticamente todo el mundo, dejando a millones de usuarios sin acceso a su cuenta. Fíjate que yo estaba pensando con respecto a esta cuestión, la importancia ética ya de la comunicación. No es posible que dejemos todo nuestro poder de comunicación en una cuestión electrónica, porque dependemos de la energía, dependemos de la luz en un momento dado, de la energía eléctrica o de las cuestiones de telecomunicaciones. Entonces, el ser humano no debe de depender más que de su propio cerebro, su propia habla, su propia capacidad de contacto social con las personas que le rodean. No podemos depender de estos aparatos que nos conectan a distancia con personas que a veces ni conocemos. Debe de haber un aspecto ético. La gente se estresa, se estresa en demasía, se pone muy ansiosa cuando no tiene sus smartphones, sus teléfonos celulares, sus pequeños dispositivos ya como computadoras, pero no debería de ser así por salud mental. Es una llamada de atención que nos hace esta red social del Twitter, cuando no funciona. No es la primera vez, hace poco también ocurrió, y no debe de estresarnos de más, Cristian. Y la ventaja de que se caigan las redes sociales es que podemos interactuar sin teléfono, Domingo. Ahora sí. Esa es una muy buena opción, que la mayoría lo hemos dejado de hacer. Me incluyo también en eso, Domingo. Sí, ya lo dijimos, las redes sociales tienen una gran ventaja, democratizan la información, la hacen accesible, barata, pero también nos han limitado en el trato informal. El trato informal es cómo hablamos, y el trato formal es estas cuestiones, ¿no? De teclas electrónicas. Entonces, apuesto también por la comunicación humana. Muchas personas me preguntan: oye, Domingo, ¿tienes
smartphone, tienes computadora y sigues con tu papel, con tu hoja. No termino de conectarme al 100% con las nuevas tecnologías. Es como si fuera un lenguaje nuevo para mí. Sigo leyendo en papel, sigo escribiendo en papel y se me hace más familiar, mucho más fácil darles las noticias o la información ayudados del papel a pesar de la electrónica que tenemos aquí, Cristian. Oye, Domingo, y por otra parte, recordemos que los martes y jueves estamos en radio con Maki Canales y su programa está buenísima en el 103.9. Hoy tocó participación. Hablaste de el Día del Estudiante. El Día del Estudiante. Yo quiero que me permitan, por favor, mañana desarrollar el tema por cuestiones de tiempo y además porque mañana es realmente el Día del Estudiante. Sin embargo, gracias a la atención de Maki Canales del 103.9 FM de Audiorama, pues nos insertamos y desarrollamos ahí temas interesantes, temas que a la gente le llegan. No tenían una idea clara de cuáles eran los derechos del alumno, los derechos del estudiante, que son en la mayoría de las veces aplastados. Voy a hacer un pequeño adelanto para mañana. Uno de los derechos principales que debe de tener el alumno es la dignidad, es el respeto, es la justicia, pero también a la no reprobación. En un sistema educativo que está basado en la producción, en la economía, y no es una educación para humanizar, cuando te califican, cuando te examinan, es un atentado contra los derechos humanos. Y la reprobación no debe de existir. Es el fracaso de un sistema educativo en contra de la salud mental y emocional de un niño. ¿Cuánto daño se le hace a los adolescentes, a los infantes por reprobarlos? Y siempre es de manera injusta. Todos los seres humanos tienen habilidades, solamente que los maestros o el sistema no tienen la capacidad de descubrir cuál es ese elemento en el cual eres hábil. Además te piden que saques 10, 9, 8, pero jamás te dice la Secretaría de Educación Pública, jamás te dice la escuela, ni tus padres que te exigen, ni si no te pegan a veces, te dicen cómo aprender, te dicen cómo hacerle para sacarte buenas calificaciones. Es como si te dijeran que en estos momentos tomaras los controles de un avión y iniciaras un vuelo. Para para pilotar un avión no lo hacen superhéroes, los hacen seres humanos que se especializan y que entrenan. Entonces hay que entrenar, hay que aprender a estudiar, hay que tener un método para aprender y eso nunca nos lo da la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo sufrimos de manera inútil, de manera gratuita, por cuestiones tan absurdas como querer calificar a un ser humano? Un ser humano se evalúa, que es muy diferente, pero no se le hacen exámenes, menos a los niños. Así de atrasados estamos. La escuela sigue dando clases y sigue haciendo exámenes como hace 200 años. La tecnología, ¿cómo ha evolucionado? Ya no existen las máquinas de vapor. Ya son otro tipo de máquinas, la digitalización de la producción hoy en día. Sin embargo, hace 200 años seguimos estancados. También den su punto de vista, los invitamos a que estén al pendiente. Por lo pronto, Domingo, continúo con los saludos para Javier Cesus, Gerardo Ramírez, Charlie Gómez, Alberto Romero, Ventura Galeana Flores, Marichuy Mercado Olivares, José Regino, Martín Pineda, Isabel Castellanos, Francisco Javier Agatón, Juan Pérez desde Argentina. Juan Pérez, Agatón, claro que sí, con mucho cariño a familias, mucho Agatón en San Marcos Guerrero, un abrazo a todos por allá, a la Cosa Chica de Guerrero. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por compartir este espacio con nosotros, Cristian. Isabel Castellanos te pregunta, entonces yo le preguntaría a usted, ¿cómo sería la evaluación? Bueno, rápidamente, ya hay países en el mundo que ya no califican, ya no evalúan. Le explico rápidamente. Augusto Comte, cuando hace el método positivista, el método objetivo, es decir, para estudiar objetos, dice que hay que pesar, solamente dice que solamente así el método científico es para llegar a la ciencia, a la verdad. Cuánto mide, cuánto pesa y de qué está hecho, de aluminio, de cristal. Pero un ser humano no se puede
tratar como un objeto, porque el ser humano, a diferencia de los objetos como esto o como esto, el ser humano tiene sentimientos, necesidades. El alumno tiene necesidades, tiene emociones, tiene deseos. ¿Cómo se debe de estudiar? ¿Cómo dice la pedagogía que aprendes? Con una condición que te interese, que te guste y con una emoción agradable. Entonces, el ser humano es así, es subjetivo, o sea, objetivo, objeto, subjetivo, cambiante, ideas, emociones, necesidades. Y así es como se debe de dar clases, se debe de educar. ¿Por qué? Porque la educación debe de estar centrada en el alumno, no en el maestro ni en los gobiernos. Es como si fueras al doctor y le dijeras, doctor, me duele este dedo, y el doctor te quisiera dar medicina para una muela, te quisiera revisar la cuestión bucal. No, la medicina está basada en ti, que se te cure aquello que en un momento dado te puede doler o lastimar. Exactamente igual ocurre con la educación. Debe estar basada en las necesidades de los niños, pero como está basada en programas, en proyectos muy rígidos para que nos califique la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entonces se olvidan de las necesidades del niño y por ello muchas veces lo reprueban. Y esto no debe ocurrir. Deberías de ver aquí en mi consultorio cuántos niños con depresión, cuántas madres, cuántos padres con angustia porque no tienen ni siquiera un método de estudios. Además de estas cuestiones político-educativas, se equivocan con respecto a la evaluación. La evaluación normalmente ha sido sinónimo de examen, cuando la evaluación es para identificar una debilidad en una materia, una carencia en aprendizaje, pero no es para reprobar, sino es para que te solidarices y fortalezcas esa debilidad que tienes. Quitar esa ignorancia y ayudar en el conocimiento. Esa es la función de la evaluación. No sé si esté contestada esta cuestión, pero bueno, falta mucho por desarrollar en materia educativa. Estamos muy atrasados como país y necesitamos rehacer, reinventar muchas de nuestras cuestiones, Cristian. Y como lo mencioné, lo he mencionado en algunos otros lugares, los acostumbran a que te deban luchar para obtener una calificación del 1 al 10, pero el tener un 10 no te significa que comprendas o entiendas la materia con la cual obtuviste 10. A lo mejor lo memorizaste o a lo mejor, pues sí, lo aprendiste de memoria, pero eso no significa que hayas comprendido la materia. Entonces, a veces no es importante que el alumno saque un 10, a lo mejor puede sacar un 2, pero comprendió el tema que se le está dando. Finlandia, que ha sido durante muchos años el número 1 en educación, y me gusta mucho su sistema. Los niños no estudian en el aula, donde nos dicen cállate, no te muevas, no pon atención, y la atención no se pone así porque estés viendo hacia un lado. Los niños se trepan al árbol y gracias a eso quieren saber de qué está hecho el árbol, investigan el carbono, ¿no? Química, estudian biología. Muchos niños se ponen a leer libros y les interesa aquel país tan extraño y se ponen a estudiar política y geografía. El conocimiento se da porque algo te interesa, no porque te obligan a estar sentada, callada. Y bueno, en contraparte, ya para terminar, en Japón un fenómeno muy penoso. Japón es una cultura muy exigente, muy orgullosa. El monte Fuji es un monte sagrado para ellos. Deberían de ver cuántos suicidios se dan todos los días. Hay letreros, hay personal tratando de impedir que la gente se introduzca en el bosque y pierda la vida ahí de maneras muy terribles. Todo porque por el grave estrés de no triunfar. ¿Qué significa de repente el triunfo? ¿Qué significa de repente el éxito? Son cosas que la escuela debería de discutir todos los días. O sea, la educación es para humanizar, no para presionar de manera tan competitiva, ¿no? Porque la competencia tiene sus bemoles. En fin, mañana tratamos de ahondar más en el tema. Cristian, gracias. Gracias a ti, Domingo. Por último también, Francisco Javier Agatón, saludos desde Chicago, nos está viendo. Isabel Castellanos, que preguntó también, escribe, acuerdo 200 en México, ¿qué es la evaluación? ¿Me repites?
Acuerdo 200 en México, ¿qué es la evaluación? Escribe Isabel Castellanos Herrera. Claro. Así es, ¿no? La evaluación. Mañana le entramos más al tema. Hoy ya nos comió el tiempo. Un saludo hasta Chicago, la bella virosa de los Estados Unidos. Un abrazo a todos. Buenas noches. Horizonte Noticias. Periodismo de análisis. La información también tiene que ser analizada desde un punto de vista crítico, objetivo y veraz. Horizonte Noticias, conducido por tu amigo Domingo Canales. Síguenos de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales. Horizonte Noticias, periodismo de análisis. Horizonte Noticias, periodismo de análisis.